Vamos a comenzar el tiempo dedicado a las noticias que les traemos, contándoles que el padre de un joven desaparecido en el año 2008, en aguas de Carboneras, Almería, pide que se reabra la investigación del caso porque él quiere saber qué es lo que le ocurrió a su hijo, dado que hay muchas circunstancias que hacen de las teorías que por ahora hay sobre el papel bastante extrañas, bastante poco probables. Parece al menos que este hombre lleva algo de razón, ¿no, Juan? Exponiendo todas las contradicciones que hay sobre la desaparición de su hijo, Joaquín Fernández García, o Junior, como le llamaban sus amigos. Ese chico que ven en pantalla desapareció el 11 de septiembre del año 2008, cuando tenía 23 años. La versión oficial es que se marchó con un amigo en un barco de recreo por la costa de Almería, pero la realidad es que esa sesión de navegación termina cuando la persona que iba con él en el barco es rescatada en mitad del mar por un barco pesquero a 12 kilómetros de la costa de Almería. Y desde ese momento, dice el padre de Junior, que el acompañante del barco ha dado 3 versiones distintas sobre qué sucedió, sobre cómo murió su hijo, sobre qué les pasó en el barco. La primera de ellas dice que es que ese barco se hundió, naufragó y que a su hijo dejó de verlo finalmente en alta mar. Cree el padre que tiene pruebas suficientes como para que se reabra esta investigación y para contarle a todo el mundo que no cree que su hijo desapareciese en alta mar. Por eso mi compañera Nuria Sánchez Gey no dudó en marcharse hasta Carboneras para poder hablar con el padre de Junior, con Joaquín, y ya los vemos los dos en imagen. Nuria, muy buenas tardes a los dos. Estamos ansiosos por escuchar toda esta historia. Buenas tardes, Laura. El pasado 11 de septiembre se cumplieron 6 años de la desaparición de Joaquín. Según nos cuenta su padre, estos 6 años él no ha vivido, ha sobrevivido para tratar de averiguar qué fue lo que le pasó a su hijo, y por eso esta tarde está con nosotras. Buenas tardes, Joaquín. Hola. Usted nos contaba que hay muchas contradicciones alrededor del caso de su hijo. Nosotras las vamos a ir explicando poco a poco a lo largo de este directo, pero lo primero que queremos saber es exactamente qué le pasó, o según las versiones que usted ha escuchado, qué le pasó a su hijo, cuándo naufraga, dónde, y las autoridades que dijeron de ese naufragio. Bueno, desde el inicio todo fue muy confuso. La primera versión es que habían rescatado a un muchacho que iba en compañía de mi hijo. Era una distancia de 12 kilómetros de la costa. Eso ya de por sí es rarísimo. La versión primera era que el bote donde iban, que era una lancha neumática, se había pinchado y se había hundido. Pero eso ya desde el primer momento se empezó a sonar muy falso por parte incluso de la propia Guardia Civil del Mar, ¿no? Cuando llegó a puerto, bueno, se le esperaba que llegara con hipotermia, porque el horario decía que se había tirado al mar a las 11 de la mañana y fue rescatado a las 18:47, eran casi 8 horas, y llegó tranquilo, llegó normal, saltó del barco, estaba preparada una unidad, una UBI preparada para atenderlo. Pasó el reconocimiento médico, no tenía hipotermia, no tenía nada. Por otro lado, no cuadra en nada todo el tema de las corrientes. El barco se va hacia un lado, los objetos se van hacia otro. Es decir, desde el primer momento todo apuntaba a que se estaba intentando montar un teatro, montar algo para entretener en un sitio donde no correspondía, ¿no? Usted mantiene que su hijo nunca estuvo en esa barca, sin embargo dice que hay distintas versiones de este amigo que supuestamente estaba en el barco con su hijo. Ha hablado de una primera versión. ¿Exactamente qué dice en un primer momento? El primer momento era que era una embarcación neumática que se había pinchado, que se había hundido. Esa fue la primera versión. Al cabo de poquísimas horas, 10, 12 horas, da una segunda versión de que era una embarcación semirrígida y que la habían abandonado porque no tenía gasolina. Recordamos que es abandonar un barco a 12 kilómetros de la costa. O sea, nadie hace esto, nadie, porque sabes que te vas a ahogar. Pero no es así. O sea, antes de las 24 horas, al día siguiente a las 12 del mediodía, es encontrado un barco cabinado, con radio, con bengalas, con todo, a una distancia de 30 kilómetros de este sitio, pero 30 kilómetros contracorriente. Es verdad que el barco no llevaba gasolina, había ido a la deriva, pero es muy difícil que un barco navegue 30 kilómetros contracorriente, incluso
siendo a favor de corriente, hubiera sido muy difícil porque en ese momento, según Salvamento Marítimo, la velocidad de la corriente era de 600 metros la hora. Hemos hablado de 3 versiones, de 3 embarcaciones distintas las que da esta persona, sin embargo también habla de la forma en que supuestamente fallece su hijo, también muy distintas. Sí, eso ya es de crueldad, o sea, hay pocos calificativos para decir esto. La primera versión, que fue inmediata, y es la que dio a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil, a nosotros, es que Junior lo había visto hasta 20 minutos antes de ser rescatado, que las olas lo fueron separando, que le dificultaba al verlo entre ola y ola, que hasta llegó un punto en que no lo vio más. Recordemos que no había olas porque había un viento de 18 nudos, con lo cual esta es la primera versión. A las poquísimas horas también, a las 10 horas, 11 horas, cambia la versión y dice que mi hijo estaba tiritando de frío, que él lo cogió para protegerlo y que se había muerto en sus brazos. Y que bueno, que lo había soltado. O sea, esa es la segunda versión. La tercera es que bueno, empezó a chapotear y ya lo dejó, ¿no? Son muchas contradicciones, muchos detalles que para usted en esta investigación no casan, que no coinciden lo que dice esta persona con lo que dice Salvamento Marítimo. Y también hay un detalle concreto, son los chalecos salvavidas. Exactamente qué contradicción hay en este caso. Lógicamente se le pregunta si al abandonar el barco lo lógico es que lo abandones colocándote chalecos salvavidas, ¿no? Dijo que sí, que se habían colocado chalecos salvavidas, pero que muy poco antes de ser rescatados se quitaron los chalecos salvavidas porque les producían rozaduras. Es decir, o sea, es el colmo del sarcasmo, de la ironía, de ser mentiroso, compulsivo. O sea, no hay quien se pueda creer esto. Es decir, una persona en alta mar, que no ve costa, que está a 12 kilómetros, con un agua fría, donde Salvamento Marítimo te está dando 4 horas de supervivencia, porque había un fondo de más de 500 metros. Resulta que se quita el chaleco salvavidas porque tiene rozaduras. Todos sabemos que si te haces una herida dentro del agua no te duele, te puedes desangrar y no te duele. Por otro lado, sabes que en el momento en que si estás ya agotado te quites el chaleco salvavidas, vas a tener que estar haciendo esfuerzo para nadar, para mantenerte. Por otro lado, los aros salvavidas y objetos del barco aparecieron siguiendo una corriente totalmente opuesta a la que llevó el barco teóricamente, dirección hacia Almería, y aparecieron todos los objetos en un radio muy pequeño. Digo yo, si los chalecos fueron dejados al cabo de 5 horas o 6 horas de los demás objetos, lo lógico es que tiene que haber un margen entre unos y otros. Si la corriente es de 600 metros y son 6 horas entre unos objetos y estos 2 chalecos, tiene que haber 3,5 kilómetros como mínimo. Estaba todo junto. Buenas tardes, Joaquín. Hola. Yo no sé Hola, si en algún momento su hijo o el joven que le acompañaba les dio tiempo a avisar telefónicamente de otra manera para pedir auxilio. Yo le pedí eso, le dije a este muchacho al día siguiente, dije, bueno, pero vamos a ver, mi hijo llevaba móvil, podía haberme llamado, si os quedasteis sin gasolina, porque los primeros momentos eran totalmente contradictorios, o sea, no sabes nada. Solamente sabes que están buscando a tu hijo en un sitio y que cada vez todo el mundo dice que es imposible, que este muchacho está mintiendo. La respuesta suya fue que sí, que mi hijo intentó llamarme, pero que vino una ola y en ese momento movió el barco y le tiró el teléfono al agua, ¿no? O sea, algo absurdo también. Nadie se pone a llamar por teléfono en la borda del barco, mirando hacia afuera, ¿no? Y aparte repito, o sea, el viento era de 18 nudos, las condiciones de mar no eran de un oleaje. Joaquín, buenas tardes. Usted en todo momento apunta en una dirección concreta, en la de la persona que navegaba aquel día con su hijo. Una persona que no lo hemos dicho hasta el momento, pero está imputada por denegación del deber de auxilio. ¿De qué conoce su hijo realmente a esta persona? ¿Por qué tiene esta relación con él? Y luego, además, a posteriori, usted ha sabido que esta persona, dice, ha tenido algo que ver con la caza y los objetos de su hijo. Sí, bueno, se conocían desde niños, estamos en un pueblo muy pequeño, se conocen todos los muchachos desde que son jovencitos. Este muchacho tenía muchos problemas con la justicia, ya era una mala compañía, muchas veces se lo decíamos a Junior, pero Junior era de un carácter que todo el mundo era bueno.
y si podía echar una mano todo el mundo se lo echaba. De hecho, tuvo problemas económicos este muchacho, lo ayudó muchísimas veces. A pesar de avisarle de todo eso, Junior tenía un carácter, para que la gente lo conozca, era, bueno, se fiaba de todo el mundo era bueno. O sea, yo no sé nadie que mi hijo hubiera dicho, mira, esta persona es mala, ¿no? Pero, bueno, a partir de ahí esa compañía fue nefasta para él, ¿no? Hubo un hecho que ya de por sí también define la situación. A los 8 o 10 días de haber desaparecido mi hijo, me entero que este individuo estaba durmiendo o había dormido en el apartamento de mi hijo. Mi hijo tenía un piso, un apartamento, que se lo pagaba él, había sacado su hipoteca, y cuando me dijeron esto, pues estamos en un pueblo pequeño y uno se entera de todo, fui rápidamente a la casa de mi hijo, vi que la puerta estaba forzada, la cerradura estaba rota y habían roto lo que era la entrada al patio, que era una cristalera. Dentro faltaban los elementos de gimnasio que tenía mi hijo, una secadora, algunos objetos más, y no sé si había más cosas porque yo no tenía control de lo que tenía mi hijo en su casa. Avisé a la policía judicial, vino la Guardia Civil de Carboneras y luego por la tarde vino la Guardia Civil a entregarme todos los objetos y se lo habían encontrado en la casa de este individuo, ¿no? O sea, había forzado la puerta, había dormido en la casa de mi hijo y encima se había llevado objetos, ¿no? También eso está a espera de juicio. Joaquín, buenas tardes. Soy Javier Ronda. La Policía Judicial, la Guardia Civil, ahí en Garrucha, en Carbonera, está pendiente del caso de su hijo, pero lo cierto es que han pasado 6 años y no han logrado, parece, averiguar nada. Y también quería plantearle si usted piensa llevar algún tipo de medida o acción para que se tenga que tener en cuenta al final que se esclarezcan los hechos, que es lo que usted está pidiendo. Bueno, yo pienso que los profesionales de la Guardia Civil, de la Policía Judicial de Garrucha, hicieron lo que humanamente podían, con pocos recursos, con poco personal y con muchísimas dificultades. Desgraciadamente, el sistema legalista que tenemos favorece completamente al imputado, en el sentido en que puede estar mintiendo. Yo muchísimas veces me dirigí al gobernador civil, me dirigí al teniente coronel de la Guardia Civil pidiendo más medios, pidiendo que no podía ser que las mentiras estuvieran triunfando, que eran mentiras claras, que no eran mentiras de un padre desesperado, de un padre paranoico que se inventa falsedades, no, eran todo pruebas de salvamento marítimo, eran hechos reales, contrastados. Pero bueno, la investigación fue ralenteciéndose cada vez más, hasta el punto en que, bueno, pues lo que tenía que ser una imputación y averiguar por qué esa persona miente, Perdón, yo tengo muy claro, cuando alguien miente... Discúlpeme sí. porque se nos agota el tiempo, creo que ha quedado bastante claro, usted reclama más medios y más atención para este caso. Lamentablemente tenemos que interrumpir aquí esta conexión, agradecerle que nos haya atendido, gracias Nuria por mostrar esta información y que efectivamente en esta ocasión sirva para que usted encuentre apoyo en esta demanda que realiza. Joaquín, buenas tardes, muchas gracias y mucha suerte.